En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3. Creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más obscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso, se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino, que se consume en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la hora mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de la verdad, que nos desvela a Cristo, no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que
se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo del Espíritu desde todas partes, delante de los que se acercan por la fe. Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro, el Espíritu de gloria. Los símbolos del Espíritu Santo. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que, después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna.
La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver a Cristo el Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca, Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo desde las teofanías del Antiguo Testamento. La nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión, y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan, y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en Él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, a los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón.
El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como Dextre Deitu Digitus, dedo de la diestra del Padre. La paloma, al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendida por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo sapienciales, en particular los Salmos. En la creación, la palabra de Dios y su soplo está en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. El espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos, comprometiéndose con juramento. Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En las teofanías y en la ley. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio, la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salidos de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo. Pertenecerá a los pobres según el Espíritu. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación.
El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su espíritu. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emmanuel, especialmente en Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia no de los hombres sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. En fin, con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo. Volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Alégrate, llena de gracia. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos.
por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría y la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Cristo Jesús. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de Él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte. De modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío. El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos. Pentecostés. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud
Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el Espíritu de la Iglesia, el reino ya heredado pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. El Espíritu Santo, el don de Dios. Dios es amor y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Puesto que hemos muerto o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en 1 Corintios 13, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna. El Espíritu Santo y la Iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, les previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Les manifiesta el Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros. Ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y que hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Estas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos en la vida nueva en Cristo según el Espíritu. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Resumen: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable.
En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.